Wattpad es reconocido por ser, digamos, el hogar de muchos libros que están siendo muy populares en la industria editorial. Siempre van a encontrar en diferentes cuentas de Instagram, en BookTok o incluso en BookTube, novelas, reseñas de libros que son muy populares de esas plataformas. Y yo no me quise quedar afuera. Y entonces decidí a principios de año leer este famosísimo libro de Wattpad, escrito por Ariana Godoy, y tengo muchas cosas que decir sobre esta historia, cosas que tal vez no suenen muy bien, no creo que sean muy buenas, así que lamento mucho, fans de Ariana, mi consejo es que no vean este video. Yo sabía que cuando decidí darle una oportunidad a este libro iba a encontrarme con cosas complicadas, pero en realidad no sabía qué tan complicadas eran en realidad. Sí pude darme cuenta de por qué este libro es tan popular, por qué la autora en sí es tan popular, que un libro popular no es sinónimo de calidad. Así que, gente, sean bienvenidos a esta reseña de Heist de Ariana Godoy. Bueno, para empezar, Heist tenía muy buena pinta, la sinopsis era muy prometedora y aunque la escritura deja por momentos mucho que desear, el estilo de Ariana tiene algo que engancha a los lectores, yo eso no lo voy a negar. De hecho, esa fue una de las cosas que más me llamó la atención de su forma de escribir, de su novela, y que me tuvo realmente enganchada. Porque de por sí ya sabía en lo que me estaba metiendo, porque no es la primera vez que escucho reseñas de este libro, en especial la reseña de Angela Arcade's Book. A mí me gustan personalmente mucho sus reseñas y me parece un buen parámetro. Y yo escuché yo vi su video y la verdad que sé que ella por ahí no lo dejó muy bien parado, o quizás un poco sí, porque realmente no es que dijo... no es que lo destrozó, como pueden encontrarlas en Goodreads, sino que creo que dio una crítica muy buena con respecto a este libro, y de hecho a mí me dieron ganas de leerlo sabiendo que había cosas problemáticas en este libro, y hay ciertas cosas en las que a Ángela le voy a dar la razón, y hay otras en las que me gustaría profundizar un poco más. O sea, ahora, ¿de qué va Heist? Tenemos al pueblo de Wilson, es un lugar regido por una religión bastante estricta, un lugar donde los extraños nunca son bien vistos, no son bien recibidos, a menos que deseen integrarse a su iglesia. En este pueblo vamos a encontrar a Lee, que es la chica ejemplar, ella es la perfección hecha persona, ella sigue las reglas al pie de la letra. Y cuando llegan los Stein, esta familia oriunda de Alemania, y conozca a uno de sus integrantes, o sea, a Heist, que él es todo lo contrario a lo que es Lee. Su actitud de bad boy, carisma y encanto son atributos que Lee no se compra en ningún momento, ella no se lo cree, porque ella claramente es única y detergente. Ah, no, era única y diferente. Vamos a decir que este pueblo es bastante sectario en cuanto a sus normas, y era clarísimo que cuando los Stein llegaran a este lugar iban a desentonar con el estilo de vida que ellos llevaban, y además de que comienzan a pasar cositas en este pueblo. De repente, cuando ellos llegan, comienzan a suicidarse algunas jóvenes pertenecientes a la iglesia, y Lee es la única que cree que esta familia y los suicidios están relacionados. Por alguna razón ella lo sabe, pero la verdad es que ella no hace mucho al respecto para desentrañar este misterio. Ella solamente lo sabe y ya. Creo que una de las cosas que puedo rescatar de esta novela es que el principio es bastante prometedor. Me gusta porque Ariana supo cómo enganchar a los lectores desde un principio. La escritura quizás, como ya dije, no es la mejor, pero me parece que ese recurso de empezar por la mitad de la historia o mostrarnos ese fragmento que pasa a mitad de la historia para después volver al inicio, me pareció un buen recurso. Me dieron ganas de seguir leyendo porque me planteó el misterio de decir qué pasó, porque Lee está cubierta
está como cubierta de sangre, está en la comisaría y está a punto de denunciar a Heiss, que aparece esposado, que también está manchado de sangre, y te quedas, qué interesante, me gusta, contame más. Pero cuando llegué al momento pasaron. Pero cuando llegué a esa parte de la historia, ya había perdido un poquito de fuerza y un poco de interés por la pobre ejecución que tiene el libro en general. Todo el libro se basa en giros argumentales. Algunos están buenos, algunos no tanto. Y cuando esas cosas pasan seguido, lo único que lograba es que perdieran el interés y las ganas. Intentaba mantener mucho la atención, el misterio. Y reconozco que eso dentro de todo estuvo bien, pero cuando llegué al dichoso capítulo 34 pasaron cositas. Y sentí que la historia se me vino completamente abajo. De por sí ya venía notando algunas escenas que me parecían que eran bastante relleno. Creo que también es una historia que fue pensado sobre la marcha. Para mí esto es muy obvio. Detalles del plan del que tiene el villano para salirse con la suya, para mí no tiene ningún sentido. Ninguno. Menos cuando tiene que infiltrarse a la casa de los Stein sin que ninguno se diese cuenta, porque creo que esto no lo dije, pero los Stein son una familia de psicópatas. Son asesinos. Asesinos en el sentido de que son justicieros, por así decirlo. Ellos matan a los que hacen cosas malas, a los que la justicia nunca puede alcanzar. Eso no quita que aunque limpien la basura, no quiere decir que sea su tarea, porque para eso existe la justicia, aunque uno puede entender por qué lo hace, por qué hacen estas cosas. Pero sí, están todos uno más loco que el otro. Son, en cuanto a la seguridad, son bastante estrictos. Por eso es como que cuando yo estaba leyendo esas partes, no tenía ningún sentido que ninguno. Estás diciendo que de todos, porque encima son. A ver, está la madre que está casada con 3 chabones. Hasta acá tenemos 4. Tenemos a Heiss, tenemos a sus 2 hermanos Fry o Frey, no sé cómo se pronuncia Frey, porque mi cerebro alemán dice, bueno, es la Y, pero la Y no es como una I, y entonces sería Fry, pero Fry no es así porque no es una I, entonces la I no sonaría como una I, pero la Y en alemán funciona como Upsilon, y la Upsilon se pronuncia como U. Frey. Ni idea, pero vamos a decirle Frey. Bueno, retornando. Y después está su hermana melliza, que no me acuerdo cómo se llamaba. Kaya. Ya acá tenemos 7. Somos 7. Y pasan cositas que te sorprenden, que decís, es como una conejera esto. O sea, vos vas destapando, vas abriendo así, vas descubriendo la madriguera y vas encontrando más cositas. Es todo muy increíble, más que creíble, porque de vuelta, no tiene ningún tipo de sentido esta novela. Aparte, hablando en serio, ¿no? O sea, esto, ¿qué dice acá? ¿No? Dice Heist. Ahora, ¿por qué tu libro se llama Heist cuando tu personaje queda en un tercer plano, para no decir secundario? O sea, Heist, que empezó a tener un momento mucho más protagónico, que si bien lo compartía con Lig era la protagonista indiscutible, junto con Heist, que sería como su coprotagonista, pero en un momento el chabón queda completamente relegado. Onda, fue perdiendo demasiado protagonismo. Y me dio bronca, porque si bien tenía unas actitudes detestables, el chabón funcionaba muy bien. Me gustaba porque tenía la vibra de chico malo villano, y de repente incluso yo pensé que él era el malo de la historia, o que alguien de su familia era el malo de la historia. Bueno, sí, era alguien de su familia, pero bueno, en fin, no digamos de la conejera principal. Y este libro juega tanto con las apariencias engañan, que hasta empecé a creer que la autora estaba tan enamorada de sus personajes que los metió en situaciones en las que los quería sacar a toda costa, porque no queríamos que pensáramos mal de ellos. Digo, no, ¿cómo no? Entonces eso para mí es algo
que decayó bastante. Es como que había demasiado amor hacia ellos y es como, no, ellos no pueden hacer estas cosas tan malas. De hecho, a mí me parece ridículo el final de la historia. No tiene de vuelta. Es que no sé cuántas veces dije ya la frase no tiene sentido. Porque es eso, no me vengas a decir que este chabón tenía como aires de psicópata para decirme, no, en realidad no lo sos tanto. O es, ay no, cometí un error. O sea, jamás durante todo este proceso ni siquiera te diste cuenta que era un error. Simplemente fue como que la autora sabía que se mandó una cagada y te lo dijo a vos, pero en realidad vos nunca como personaje te diste cuenta que en realidad la cagada te la mandaste vos. Más allá de que la autora se la cagó al principio. Es un problema de las voces de los personajes, ¿no? Porque vos como autor podés tenerlo pensado, vos querés que tu personaje haga esto, pero tu personaje tiene que, digamos, crearlo, el ambiente se tiene que crear de una forma que no parece que vos lo hayas hecho, es como que la historia te va llevando a crear estas cosas. Y no que porque nosotros, yo como autora sé lo que va a pasar, entonces yo voy a ir tirando las cosas así. Está sonando rarísimo, quizás no tiene... Igual si tengo que hablar de algo bastante favorable es la relación de Heist y Lee, que si bien digamos es bastante tóxica y basada en el gaslighting, me gustó cómo terminaron al final. Creo que eso es una de las cosas que le puedo decir a la autora que me gustó. Que pese a que eran unos tóxicos, esto es un spoiler, así que pueden omitirlo tranquilamente. Y o mejor dicho me lo callo, porque realmente si hay gente que se torturó leyendo esto, quiero que ustedes se torturen también. Hablemos un poquito de los personajes, ¿no? Anteriormente hablé de que Lee es la protagonista indiscutible de esta novela. Pero qué castrosa, por el amor de Dios, qué piba insoportable, mojigata, tonta, hipócrita. Todavía sigo pensando cuál era su propósito en la historia, porque la verdad que no tiene ningún puto sentido todo lo que ella le pasó. Es como que incluso Lee llega a tener su momento de segundo lugar, de segundo plano, pero aunque sea, en un momento ella retoma en parte el liderazgo de la historia y que la autora le quiso dar un trasfondo triste como para que empatices un poco con ella, pero la verdad que a mí me dio cringe. Me dio mucho cringe para querer justificar lo que vino después del capítulo 34, que para mí ese fue el momento en el que la historia me dejó de gustar, porque me venía gustando, pese a que tenía encontronazos con la escritura, digamos que me hartó. Aparte de que te juro que yo no entiendo qué fue lo que me motivó a seguir leyendo. Porque ningún personaje me terminó de gustar, ninguno me gustó. Están todos traumados, son todos unos monstruos. Y me rompe demasiado la paciencia que quieran hacer del trauma una personalidad. Es problemático, es estigmatizante la manera en la que trata las enfermedades mentales como si fuesen un chiste. ¿No? ¿Dónde está lo lindo? A nadie le gusta estar enfermo. ¿Por qué una enfermedad mental vendría a ser sexy? Onda, es como que la autora dijo, estos psicópatas son sexys y son malas personas y porque tienen enfermedades mentales son unas malas personas. Cortes comerciales. Me está saliendo la rabia por los poros. Y encima es horrible. Me parece horrible que la gente lo ame. No sé si que la gente lo ame tanto, porque en realidad la literatura es eso. En que no tiene que tener... O sea, sí, pero no. La literatura es lo que quiere ser. No tiene que estar sujeto a la moralidad. Es algo
enorme, trasciende de nosotros, pero me fastidia mucho cuando agarran estas situaciones y las quieren romantizar. Nos dan personajes completamente misóginos y ver lectoras muy jovencitas enamoradas de este tipo de personajes y decir que quieren esto para sus vidas es como... Amiga, todo bien en casa, te están dando la atención necesaria, no me vengan con esa estupidez de que hay que separar la realidad de la ficción para justificarme la romantización y la toxicidad solo porque este libro encima también, porque tiene escenas de sexo. No me justifiquen este tipo de cosas porque no tienen ningún tipo de profundidad. Todos los personajes, todo el personaje protagonista de turno no tienen coherencia, no tienen sentido, hablan todos exactamente igual. Si no es la propia autora que te pone quién está narrando, todos te van a parecer exactamente iguales porque se expresan de la misma forma. Qué sé yo, sumándole a todo este problema de los personajes, la escritura a mí muchas veces ya me daba risa. Creo que ya estaba riéndome de la cantidad de errores o de repeticiones en cada capítulo. Ya no prestaba tanta atención a la historia porque yo no tengo ningún problema contra la escritura de fanfiction. La escritura fanfiction a mí no me encanta. De hecho, mucho de que retomé mi lectura fue gracias al fanfiction, porque de adolescente me encantaba leer esas cosas. Me encantaba leer fanfics de Naruto. A veces leía fanfics de Inuyasha. ¿Y de qué más? Y a veces de Dragon Ball. Y de The Vampire Diaries. Pero de los libros, no de la serie, porque la serie no la vi. Y no tengo problema con la escritura de fanfiction. Me gusta, es dinámica, te engancha. Y hay buenos autores. El problema es que cuando vas a publicar tu novela, la tenés que pulir y es algo que acá no pasó. Por más que te digan revisada por su autora, ni la propia autora ni la editorial invirtieron tiempo en corregir estas cosas. Porque yo no sé cuántas veces leí la frase me lamí los labios todo el santo rato y estaba como dele con lo mismo y dele con lo mismo. Me lamí los labios para recuperar mi valentía. Me lamí mis labios porque no sabía qué decir. Es como... Está bien, al principio pensé que era una muletilla de Liz, que decís, bueno, es algo propio de ella, es algo característico que se lame los labios cuando está nerviosa. Perfecto, lo dejamos pasar. Pero de repente vino Heist diciendo, me lamí los labios. Y fue como, no. No, después vino Heiner, que también con lo mismo, si Heiner es un pelele también. Y veníamos también con lo mismo, es decir, me lamí los labios. Y ya en un momento estaba como que no puede ser. Yo pensé que era algo de Liz, pero al final... No, como que la autora no tenía muchos recursos para hacer que su personaje esté nervioso y en vez de decirse, no sé, se apretó, qué sé yo, con las uñas se apretó el puño así, o qué sé yo, se mordió las uñas, se sacó la pielcita de los dedos, golpeó cosas, cualquier cosa que los diferenciara. No, todos se portaban exactamente igual, todos hablaban exactamente igual. Y... Ay, no sé, es como que yo no lo quiero destrozar tanto al libro, pero la verdad es que la pasé tan mal que necesito desahogarme. Está este verbo estirar, estiró de mí y... Yo no puedo creer que hay gente que diga, ay no, esto es culpa de la editorial por no haber revisado el libro. La autora no sabe ni hablar en su propio idioma, porque ¿cómo vas a decir estiró de mí? Ni que fueras Elastigirl. Esa es la única que le puedo considerar que usa, ay, esto estiró de mí, porque la mina es un chicle. Pero una persona no la podés hacer así, no la podés estirar. Podés tirar de ella, pero jamás estirar.
Son esas cosas que ya cuando ya lo veía ya me daba risa. Me rompe soberanamente las pelotas estas cosas. Que las editoriales nos tomen de tontos a los lectores. Total, leen cualquier cosa mal escrita en redes. Leer un libro así, ¿qué les va a cambiar? No quieren gastar un peso en la calidad de las cosas. Y esto es un problema que no es solamente de Wattpad, sino que es un problema que viene de años y los libros están demasiado caros como para que te quieran estafar así. Este apartado va a ser un poco quisquilloso de mi parte porque una de las características de Heist es que él es alemán, su familia viene de Alemania, pero está muy mal usado. Está mal usado. ¿Y por qué? Porque hace 4 años que yo vivo en Alemania, en Berlín, aprendí el idioma y pese a que tengo errores, este me gana. Y me gana por goleada. Es que si son escritores, si hay escritores escuchándome, tengan un mínimo conocimiento de la lengua que van a usar. Porque las reglas gramaticales son muy diferentes entre una lengua y otra y el alemán y el español pocas veces concuerdan. Son muy diferentes las reglas. Y Google Translate, si bien es una herramienta que te puedes sacar del paso, no es una en la que te puedes fiar 100% porque sus traducciones o no son exactas o traducen literalmente y pueden usar expresiones que en realidad no son tan frecuentes de escuchar. Digamos que el español tiene muchísimas formas para armar el pasado, mientras que el alemán tiene, vamos a decirlo, 3. Y sus formas tienen unos usos un poco más estrictos a diferencia del español. Estos tiempos verbales son Participe Perfect, Preteritum y Pluscuamperfect. Y mi enfoque va a estar en los dos primeros, Participe Perfect y Preteritum. Hay una frase muy común en este libro que es Die Jäger geben ihr Bestes, aber das Monster schien unzerstörbar. Gramaticalmente está correcta, aunque no tanto porque en realidad Bestes en este caso está cumpliendo una función de sustantivo y los sustantivos en alemán siempre van con mayúscula. Pero lo que en realidad suena muy raro, pese a que dije que está gramaticalmente correcto, es el tiempo verbal. Porque esta frase siempre está dicha en un diálogo. ¿Qué pasa? El alemán para la comunicación oral no utiliza el pretérito, porque esta frase, así tal como está escrita en pretérito. Y los alemanes no lo usan a la hora de comunicarse oralmente. Usan Participe Perfect, que en el español es el equivalente, en este caso, al pretérito perfecto compuesto, el pasado que construimos a partir del verbo auxiliar haber más el verbo en participio. He leído. El pretérito en alemán se usa solamente en la comunicación escrita. Las únicas excepciones a esta regla son el verbo sein, que significa ser y estar, dependiendo del contexto, y haben, que es tener. Y estas excepciones son en realidad por economía de palabras, pero la realidad es que no está bien usado. ¿Qué es lo que está mal en esta frase? A ver, la autora literalmente puso una frase en español que en español sonaba muy bien. La traducción literal es: los cazadores dieron lo mejor, pero el monstruo parecía indestructible. A ver si notan dónde está el error. En parecía. ¿Por qué? ¿Por qué estás usando el pretérito imperfecto? Estás usando un pasado si todavía a ese monstruo no lo habían atrapado. Esta frase tenía que estar en presente. Los cazadores dieron lo mejor, pero el monstruo parece indestructible.
Porque a este punto de la historia, el villano está haciendo de las suyas, se está saliendo con la suya, está un paso más adelante. No tiene sentido que use el pretérito, que use un pasado. Entonces, acá es un error de que lo escribió para empezar mal en español, lo puso en Google, le dio a traducir y Google se lo tradujo tal cual sin tomar en cuenta la regla gramatical y ortográfica del alemán. O sea, sí, esto es muy quisquilloso de mi parte, lo reconozco, porque no es algo que en sí afecta a la trama, pero de todas las reseñas que vi, nadie lo mencionó porque capaz que ni siquiera hablan alemán, no lo saben, qué sé yo. Incluso capaz que por mera desconfianza agarraron, pegaron y vieron que significaba exactamente lo mismo que decía en el libro, porque sí, viene con traductor incorporado, y ya está. Pero el alemán es un idioma que yo uso mucho en mi vida cotidiana, yo vivo acá, y ya de por sí, ya desde antes, no me gusta que usen un idioma sin usarlo bien, en el cual no tenés ni un mínimo de conocimiento o incluso desconocer aspectos culturales del país. Porque, por ejemplo, esto es un spoiler, así que el que no quiere spoilearse lo puede cortar acá. Y yo voy a estar dejando en pantalla la parte en la que retomo. Bueno, a ver, estamos hablando de los aspectos culturales del país. Acá hay una escena casi no llegando al final, sino que un cachito antes, es todo el desenlace, en el que es la vida del villano. Nos está contando todo desde su perspectiva. Esta persona es alemana y su historia triste, una de las partes de su historia triste es que lo sacaron de la escuela pese a que era alguien muy inteligente, porque el padre no quiso seguir pagando y que le iban a enseñar en casa. Bueno, no lamento en lo absoluto romper la burbuja, pero en Alemania desde 1919 está prohibida la enseñanza en casa y pueden tener consecuencias legales muy graves si los padres quieren ir por este tipo de enseñanza. ¿Hay excepciones a la regla? Sí, pero son excepciones que tenés que demostrarlo con muchas creces, con demasiado papeleo, con demasiada burocracia para que te hagan caso. ¿Cuáles son estas excepciones? Estos pueden ser en caso de enfermedad muy grave o que genere una discapacidad en la que el chico no pueda estar en la escuela. Los hijos de diplomáticos extranjeros están, digamos, son una excepción a la regla. Y el trabajo infantil, como es el caso de los chicos que son actores. Hola, Belén de la edición acá. Me olvidé de comentar en la parte en la que el padre de Heiner quería dejar de pagarle a la escuela, es que las escuelas alemanas son públicas y laicas, así que es muy raro que un padre decida mandar a su hijo a escuela privada cuando las escuelas públicas tienen un muy buen nivel, así que olviden la parte en la que dije el padre quería dejar de pagar porque las escuelas acá son públicas y a lo sumo si hay un pago ha de ser tipo como una cooperadora. Muchas gracias por su atención y sigan con la reseña. Muchas gracias. Y ninguno de estos casos aplica para el del personaje de la novela, porque realmente para que puedas acceder a este tipo de educación tenés que pedir autorización y no te la van a dar así como así. Está bien, el contexto del personaje es que estaba sufriendo una negligencia infantil, estaba siendo abusado y entiendo que en parte la autora lo pensó como para poder hacer que la trama, su trama, la parte de este personaje avanzara. No está, digamos, bien investigado. Y yo sé que la autora está viviendo en Estados Unidos y que por ahí en Estados Unidos también no hace falta vivir ahí, pero sabemos que el homeschooling es algo muy normal en ese país. Pero eso no significa que en los demás países del mundo, en los países de primer mundo, para ser más específica, es algo muy común. De vuelta, acá en Alemania está prohibido. Vos
no podés bajo ninguna circunstancia, salvo las 3 excepciones que ya mencioné, decidir que tu hijo reciba este tipo de educación, porque lo que busca el gobierno alemán es que los chicos puedan integrarse y que todos puedan recibir una educación equitativa, que todo sea en base a sus necesidades y que incluso puedan, digamos, relacionarse entre pares. Sé que quizás por ahí no es interesante lo que estoy contando, pero yo esto lo consideré como un fallo grande en la historia, porque de vuelta, siento que la autora, además de que no investigó sobre enfermedades mentales, no investigó cómo es la vida en Alemania como para decirme que esto, lo que le pasa a Heiner, es en cierta forma creíble, porque sí, lo de la negligencia infantil es una porquería, es una mierda, es demasiado, es como decirlo, explícito lo que le pasa, pero no sé, como que yo cuando lo leí ya se me hizo bastante raro el por qué lo hicieron dejar la escuela. No sé cómo, o sea, era simplemente buscar en Google 5 minutos, ¿existe el homeschooling en Alemania? Y no lo hizo. No tiene sentido. Es como que la falta de información que tiene el libro en general. Capaz que no era, digamos, lo esencial, no era algo ideal para la autora. Es como, sí, este es el trasfondo del personaje, del villano, y pobrecito, él fue abusado, él lo hicieron dejar la escuela. Que entiendo que la parte de sacarlo de la escuela era para evitar que descubrieran la negligencia y que sean los héroes los Stein. Pero en realidad es Stein. Pero es un poquito el desconocimiento que tiene la autora, que también hizo que el libro para mí fuese muy malo en general. Bienvenidos de vuelta si es que se saltearon la parte del spoiler, y si no, bueno, continuamos. La verdad es que Heist fue una muy mala lectura. Malísima, y es candidata al primer lugar de las peores lectoras del 2024. Y aunque yo sabía que el libro no era una maravilla, tampoco pensé que era tan malo. Algo Ariana debe tener que para que sea tan popular y siga sacando libros y siga sacando cosas de esta misma saga, la de los no sé cómo se llama, Saga Darks, no sé. Encima, cada vez que yo leo un libro que a mí no me gusta, que por ahí es para una estrella o dos, suelo decir, sí, a mí quizás no me gustó, no era mi libro, no era mi momento, bla 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 bla, pero siempre lo voy a recomendar, porque quizás hay gente que ve cosas que yo no vi y que dicen, a mí no me pareció tan malo, otros como, sí, concuerdo con vos, pero este libro para mí es indefendible. No lo recomiendo a menos que tengas ganas de sufrir un rato. Con Heist no puedo decir, no tengo nada bueno que decir más allá del enganche que tiene, o de que el principio comienza bien. Si tienen ganas de amargarse la existencia, yo les diría que sí, léelo para reírte un rato, o léelo para que te des cuenta de lo que no tenés que hacer a la hora de escribir una historia. Y la verdad me dio pena, porque si bien decían que Heist era mucho mejor que A través de mi ventana, la verdad que esto fue bastante decepcionante. Y cuando terminé de leer este libro, lo primero que dije es: nunca más voy a leer a Ariana Godoy porque esto es horrible. Estoy muy enojada, pero lo voy a pensar. ¿Por qué? Porque dicen que Sigue mi voz tiene muchísima mejor calidad, que está mucho mejor escrito, pero lo voy a pensar, porque
No sé, no es una autora que yo leería en el corto plazo, lo cual es una pena. Más que nada porque Heist lo tildan como un muy buen thriller juvenil. Que de hecho sí, tiene partes de thriller, tiene partes de suspenso, tiene su parte, digamos, violenta que estuvo bien. No, quizás a veces un poco exagerado. Toda la temática del pueblo misterioso y sectario estaba buenísimo. Pero la autora, digamos, lo desarrolló de formas muy pobres como para que, ya te digo, como para que les pueda dar la razón. Hay que ser un poquito más conscientes de lo que estamos leyendo y resaltar mucho este tipo de cosas tan problemáticas, la salud mental, jugar con estos temas, no está bueno. Dárselo como parte de la personalidad de un personaje por unos likes en redes sociales y venderla así, de esta forma tan descarada, vas a seguir estigmatizando a las personas que realmente están luchando día a día contra estas afecciones. Bueno, gente, esta fue mi reseña de Heist. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo y ya saben, si son escritores, investiguen, hagan contacto con personas especialistas en los temas y así sus textos quedarán más prolijos y un poquito más verídicos. Yo me despido y recuerden que por cada libro leído se venderán 2 más. Hasta luego.